Muy buenos días, queridos jóvenes. Hoy vamos a hablar el antiguo Egipto con ustedes, el profesor Arturo de la institución educativa Richard Feynman. Ubicación. Egipto se ubica en el ángulo noreste del continente africano y está delineado por el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Es un desierto en el cual atraviesa de sur a norte el río Nilo, cuyo cauce final se convierte en un delta. Egipto en sus inicios estuvo dividido en Alto Egipto, al sur es montañoso, rey de corona blanca, y Bajo Egipto, al norte es fértil, corona roja por el limo. Como ustedes podrán ver en la imagen, el Bajo Egipto sí es toda una zona verde que está cubierta de limo, producto del agua del delta. Sí, estas aguas no son torrentosas y producto de ello va a fertilizar la tierra. Y en la parte alto donde está todas las cordilleras vendría a ser el Alto Egipto. Eh, Su economía. La base de la economía, sí, fue la agricultura. Al igual que en Mesopotamia, los egipcios desarrollaron un complejo sistema de canales de irrigación y diques que asimismo el uso del limo como fertilizante fue vital para incrementar la producción, especialmente de cereales, trigo y cebada. En esta tarea se desplegó una gran cantidad de campesinos o felat que en una época de inundación se dedicaban a las actividades artesanales o a la construcción de obras hidráulicas. Entonces, mientras había temporada de lluvia, sí, entonces estos se dedicaban a otro tipo de trabajos artesanales. De otro lado, los egipcios establecieron relaciones comerciales con los pueblos del mar, especialmente con los fenicios, lo que le permitió ampliar su sistema de navegación y sus fronteras mercantiles. Exportaron rollos de papiros, cereales y artesanía local. Producto del intercambio, obtenían madera, cedro, ébano, cuero, oro, incienso, marfil, caballos y carros de guerra. ¿Por qué? Porque Egipto solamente era un valle agrícola, no había frondosos árboles. Entonces, ¿qué hicieron? Entablaron una relación comercial con los fenicios que le facilitaban el cedro. Luego tenemos lo que vendría a ser el Estado egipcio. Se encargaba de la redistribución con este producto, con el excedente que había. Entonces ellos se encargaban la redistribución en caso de un desastre natural. A través que ellos pagaban estos impuestos, eran almacenados y esto servía en caso de un catástrofe natural. Como dice, ¿no? El Estado egipcio se encargaba de la distribución de los excedentes agrícolas, exigiendo a los campesinos el pago de impuestos en especies que eran almacenados en graneros para la época de escasez, de acuerdo al sistema de almacenamiento, garantizaba el sustento de la población como cuando la inundación del Nilo era insuficiente para la producción. Entonces, de esta manera era de cómo si se daba la redistribución. Ahora vamos a ver la sociedad. La sociedad egipcia era una sociedad clasista y esclavista y estaba jerarquizada de la siguiente manera. En la cúspide tenemos al faraón, que significa gran casa, considerado como un rey, poseía plenos poderes sobre la sociedad y el Estado. Luego tenemos la nobleza que estaba conformado por los parientes, la familia del faraón, que eran personas de confianza que contaban amplios privilegios. Luego tenemos a lo que es la casta sacerdotal. Ellos son los consejeros, ¿sí? Son los que aconsejan las mejores decisiones que vayan a tomar, sí, en tema de cuestiones políticas, económicas y militares. Luego tenemos los funcionarios conformados por los viceres y escribas. El viceres viene a ser como el primer ministro, es el primer ministro o el brazo derecho del faraón. Y luego tenemos los escribas. Luego tenemos los soldados profesionales. Se encargaban de la expansión y protección de los territorios egipcios. Posteriormente ya viene el pueblo en sí, que vienen a ser los artesanos y comerciantes. Y en la base tenemos a los esclavos que eran obtenidos mediante guerras, sí, y algunos por deuda de tributos. Luego tenemos en el aspecto político. Es un sistema de gobierno
egipcio presentó tres características principales. El monárquico, que viene a ser el rey, ¿sí? El poder absoluto de él, y teocrático. ¿Por qué absoluto? Porque el faraón concentraba todos los poderes del reino, no tenía delegación, él concentraba todo el poder, el que tomaba las decisiones. Teocrático porque él se creía como el hijo de Dios y a través de la religión él justificaba su absolutismo para controlar al pueblo. Casi 3000 años de historia en Egipto sucedieron en el trono 30 dinastías, sí, de las cuales son 260 faraones que existieron aproximadamente en este periodo egipcio. Luego tenemos la evolución histórica. En el periodo predinástico, Egipto estaba dominado por comunidades agrícolas conocidas como nomos, hace 3000 años antes de Cristo. Luego tenemos el periodo tinita, que es la unificación entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto, que es el faraón Nemes, es el unificador, es el que va a unir los dos Egiptos, el Alto y el Bajo Egipto. Luego tenemos el Imperio Antiguo con su capital Memphis, con el periodo Menfita, y ahí se van a dar las grandes construcciones de las pirámides de Gizeh. Luego tenemos las crisis políticas. Egipto entra por un periodo de crisis política interna y esto se da la división, ¿sí? El primer intermedio. Luego se da el periodo o el Imperio Medio, donde se vuelve a reunir, vuelve a reunificación Egipto entre el Alto y el Bajo. Esto se va a dar con Mentuhotep II, y él es el quien va a imponer el culto al dios Amon-Ra. Esto se da en el año 1795. Luego tenemos la invasión de los Hicsos. Los Hicsos, ellos son los que van a introducir lo que viene a ser el hierro. Esto se da en el segundo intermedio. Luego tenemos el nuevo imperio, viene a ser el máximo esplendor de Egipto. Destacan Tutmosis III, Amenofis IV y Tutankamón y Ramses II. Y luego viene la decadencia. Esto va a ser la invasión de los del asirios, el renacimiento saíta y las invasiones persas y macedónicas. Ahí entra Alejandro Magno. Luego, chicos, tenemos lo que viene a ser, sí, en la evolución histórica, así en el año 31.000 antes de Cristo, Nemes o Narmed, llamado también el rey Escorpio, monarca del Alto Egipto, vence al rey del norte y logra la unificación, estableciendo su capital en la ciudad de Tinis, y este personaje es considerado el primer faraón. Luego tenemos, ¿sí?, las construcciones de las mastabas. Estas mastabas vienen a ser las tumbas reales, donde se colocaban a los faraones, que ellos creían en la vida después de la muerte, que ellos iban a reencarnarse, iban a nacer, volver a renacer a la vida. Entonces ellos construían su tumba todo con próspero, tenían todos los atuendos, los instrumentos que fueran para el más allá. En este periodo de estado se constituyó un ejército que organizó expediciones a la región de Nubia, rica en oro. Asimismo, se construyeron canales de irrigación que ampliaron las fronteras agrícolas. Luego tenemos acá las pirámides escalonadas del faraón Sócer en el valle de Saqqara. Tenemos las pirámides lisas del valle de Gizeh. Tenemos a Keops, Kefren y Miserinos, que ellos eran reyes, eran los faraones. En cada pirámide está enterrado un faraón. Entonces el faraón de Keops, Kefren y Miserino. Luego tenemos acá cómo se va dando las construcciones, cómo se fue dando las construcciones de las pirámides, ¿no? Que eran a través de el trabajo forzado, trabajo duro, a través de los esclavos. Esta construcción de las pirámides se realizó mediante un sistema de tributación de servicio para el Estado. Entonces había un tributo, pero el que tenía el trabajo más pesado eran los esclavos. Luego tenemos, durante el reinado de Pepi II, el Estado perdió autoridad ante los gobernantes locales monarcas, generando una crisis política que puso fin al imperio antiguo entre el año 2160 y el año 2055. Imperó
la reflejada en una mayor anarquía política, autonomía de monarcas y la sucesión de dinastías que imponían diferentes centros políticos. Memphis había caído en manos de los invasores asiáticos. eh, Heráclopis, ubicada en el centro, procuraba centralizar el poder. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a las pretensiones políticas de los gobernantes de Tebas. Luego tenemos al faraón de Tebas, Mentuhotep II, logra reunificar Egipto tras la derrota de los reyes Heraclopis en el año 2055 a.C. Fue un periodo de estabilidad política y organización de campañas militares que restablecían las rutas de comercio y la explotación minera del oro, como la región de Nubia. Se impuso el culto al dios Amón, que sería fusionado con el dios del norte Ra, simbolizando la reunificación egipcia de Amón-Ra. Hacia el año 1795 a.C. se produjo una nueva etapa de inestabilidad política en Egipto, que coincidió con la invasión de los Hicsos, reyes extranjeros, procedentes de la región de Canaán, Palestina, quienes tomaron el control del país gracias al uso de los nuevos elementos bélicos como el carro de guerra, el caballo y el hierro. Establecieron como capital a la ciudad de Avaris, ubicada en el delta del Nilo. Absorbieron la cultura egipcia y adoptaron su organización política. eh, Gobernaron Egipto por cerca de 2 siglos hasta que fueron expulsados por los gobernantes de Tebas. Ahí tenemos a Mofis I, faraón Tebas, que expulsó a los Hicsos en el año 1551 a.C., dando inicio al imperio nuevo de Teobano. Luego tenemos Hatshepsut, esposa y hermanastra de Tutmosis II, asumió el trono a la muerte del monarca. Que Hatshepsut era su hermana, porque Tutmosis no había quien podía casarse, no había otro de linaje. Entonces, para mantenerse el linaje, lo que va a hacer es su hermana se casa, pero ante la muerte de él, esta emperatriz lo que va a hacer es, no, ante el amor de su esposo, no busca un nuevo, porque él decía, las leyes era casarse con el sacerdote o con el jefe militar, pero ella decide no casarse y mantenerse sola. Entonces, esta emperatriz es la que va a reinar, ¿sí? Ella se va a focalizar en el desarrollo mercantil a nivel arquitectónico, que impulsó las construcciones del templo de Ir y el Bahari, el recinto funerario diseñado por el arquitecto Semenmuk. Luego tenemos Tutmosis III, asumió el poder al morir Hatshepsut en el año 1450. Durante su reinado se produjo la máxima expansión territorial egipcia. Conquistó la región de Canaán tras derrotar el imperio Midmani, llegando hasta el río Éufrates. Su política interna se basó en el sometimiento de los gobernantes locales, imponiendo el pago de una tributación anual. Luego tenemos, sí, viene el faraón, el niño Tutankamón, manipulado por los sacerdotes de Amón, restableció el politeísmo. Esto era un que asumió el reinado a los 9 años de edad, pero él no va a poder gobernar. Fue manipulado por los sacerdotes, que fallece a los 16 años. Luego tenemos Ramsés II, logró el máximo esplendor de la cultura egipcia, firmó el primer tratado de paz con el mundo, paz de Gadesh, y mandó a edificar el templo de Abu Simbel. Como vemos abajo, Abu Simbel sí es lo que él ha edificado. Luego tenemos los reyes de Asardón, Asurbanipal, que lograron conquistar Egipto en el imperio asirio. A su vez, Pasamético I expulsó a los asirios. Egipto experimentó su breve renacimiento cultural hacia la cultura saíta. Posteriormente tenemos, ¿sí? Vendría a ser Egipto conquistado por Alejandro Magno. Alejandro Magno conquista y va a anexar lo que es su nuevo imperio. En sus manifestaciones culturales vamos a tener, ¿sí?, la escritura egipcia. Tenemos los jeroglíficos, la hierática y la
demótica que fue descubierto